Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy vamos a tener un programa con candidatas y candidatos al Senado. Culminaron las internas, ya tienen sus respectivos lugares en las listas y además hoy ya obtuvieron su número de lista, el color que van a utilizar, así que bueno, está avanzada la campaña y empieza la recta final para llegar a las elecciones del próximo 30 de abril. Por eso los invitamos para que vengan, nos cuenten, nos comenten cuáles son sus propuestas y sobre todo los desafíos que tienen por delante. Pero por supuesto tengo que empezar saludando aquí a la conductora del programa, la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito, muy buenas noches. Y bueno, ya estamos con los candidatos oficiales de 4 fuerzas políticas que nos visitan esta noche y a quien ya vos presentás. La saludamos a Katia González, diputada que aspira a un cargo en el Senado en este próximo periodo por la Alianza Encuentro Nacional, Más Encuentro Nacional. Katia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fito, Estela, acá los colegas? También un gran saludo a la audiencia y un 2023 exitoso y bendecido para nuestro país. Nos acompaña también Juan Carlos Baruja, ex gobernador del departamento de Paraguarí, fue intendente y tenía el número 1 en la lista de honor Colorado. Después vamos a contar en qué lugar quedó por el partido Colorado ANR. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Muy buenas noches, Fito, para Estela, para los compañeros y para toda la audiencia. Esperanza Martínez, presidenta de la Concertación o coordinadora de la Concertación Nacional, quien también va por un cargo dentro del Frente Guasuñe-Monguetá, la lista del Frente Guasuñe-Monguetá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senadora? Buenas noches, Fito, Estela, muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a los futuros senadores y a la futura senadora. También aprovecho para saludar a la audiencia, que empecemos un año realmente de bendiciones, porque este país necesita de cambios profundos, de modo que va a ser un año intenso políticamente y ojalá sea un año de cambios profundos. Y está con nosotros también esta noche el diputado Sergio Rojas, quien ocupa el lugar número 3 en la lista de la concertación o de la alianza que hizo el PLRA con distintas fuerzas para el Senado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fito. Buenas noches, Estela. Buenas noches a los compañeros que nos acompañan hoy y a toda la teleaudiencia, y esperando que este sea un año realmente de bendiciones para el país y que tengamos de verdad un cambio en esta república. Ustedes en algunos casos ocupan cargos en la Cámara de Diputados y van por el Senado. Katia González, Sergio Rojas. Y yo pensaba antes de empezar el programa y decía, ¿por qué tanta diferencia entre la conducta o las decisiones que se toman en el Senado y lo que vemos en Cámara de Diputados, que hay que decir en muchas ocasiones es vergonzoso? No le atribuyo a ninguno de ustedes la responsabilidad, pero ahora aspiran al cargo de senadora, de senador. Y quería entender un poco por qué hay tanta diferencia. No sé, Katia, si tenés alguna idea. Bueno, en realidad los liderazgos regionales y los liderazgos más de base hacen que la Cámara de Diputados tenga una conformación bastante variopinta, ¿verdad? Los liderazgos nacionales en el antiguo régimen, hay que decir, porque yo me temo mucho ahora con las conformaciones de listas finales, que la Cámara de Senadores se convierta en una mini Cámara de Diputados. La gente ha optado por una estrategia de voto preferencial localizado, lo que va a hacer que se pierda y se difumine un poco el liderazgo nacional, que está un poco más alejado de lo que es la cotidianeidad de las decisiones. Muy poca preparación en los cuadros, eso hay que decir. También hay una diferencia marcada en la preparación de los senadores versus los diputados. Diputados, pero literalmente analfabetos nosotros tenemos. Gente que no sabe leer y que además no procura, como se dice, tampoco formarse. Nosotros tenemos esa dificultad hoy, esperamos, porque hay muchos candidatos valiosos en la lista y fundamentalmente la Alianza Encuentro Nacional, lista 9 de color amarillo. Entonces esperamos que realmente se pueda optar por una renovación. Pero yo atribuyo a eso liderazgos locales, falta de preparación de cuadros, poca apuesta de los partidos políticos a la formación política de sus líderes, y bueno, ese es el entramado, digamos, que se da. Diputado, ¿estás de acuerdo? Pues yo creo que la Cámara de Diputados es más el reflejo real de la sociedad, ¿verdad? Si tenemos parlamentarios no formados es porque esa es la realidad de la sociedad.
Y como la Cámara de Diputados está mucho más cercana a la elección del ciudadano, porque de forma regional se elige, y anteriormente el Senado era una lista sábana cuya elección estaba en manos de gente de la cúpula, en realidad habían senadores mucho más formados. Inclusive en el pasado yo veo la lista de lo que era la Cámara de Senadores del 93, por ejemplo, de lo que era el PLRA, un Campo Cervera, Evelio Fernández, Arévalo, o sea, había gente muy formada, ¿verdad? Y yo creo también que va a empeorar la calidad de la representación del Parlamento, ¿verdad? Además que se necesita una cosa increíble de recursos para llegar en este momento, ¿verdad? Yo creo que va a empeorar muchísimo y creo que al final el remedio es peor que la enfermedad. Yo creo que la gente se va a terminar dando cuenta de que lo que se impulsó, que es la reforma electoral del voto preferencial, no ha sido tan bueno como algunos han pintado desde oficinas y desde pseudo intelectualidades que han impulsado eso. Bueno, Esperanza Martínez es senadora. ¿Ves esa diferencia también, senadora? Sí, por supuesto. Suele ser el freno, diríamos, Senado, sí, de los desenfrenos de la Cámara de Diputados. Hay que entender que históricamente los partidos políticos estaban más estructurados como partidos políticos. Y la Cámara de Senadores para cualquier partido político era colocar a sus mejores cuadros intelectuales, etcétera, porque el rol de la Cámara de Senadores, sobre todo después de la Constitución del 92, es casi de un contrapoder real con el Poder Ejecutivo. Veníamos de la dictadura y queríamos que no tuviéramos otro dictador en los siguientes periodos, entonces le dimos a la Cámara de Senadores muchísimas atribuciones que instalan un sentido de contrapoder y obliga al Ejecutivo a negociar políticamente para poder hacer desde los préstamos, desde todas las designaciones importantes, elección de los ministros de la Corte, del fiscal general del Estado, todo lo que hacen los embajadores, los ascensos militares, o sea, hay una serie de atribuciones. Y como toda esta historia de apelar hoy a que cada uno sea el partido y que se abandone las políticas de partidos, de discusión partidaria, de trayectoria partidaria. Entonces ahora la política se está volviendo en un negocio económico, entonces el que tiene más plata viene y a veces el que tiene más plata no tiene esa experiencia. Y si uno mira desde el inicio del periodo de la democracia, la caída de la dictadura, la calidad de los parlamentarios de los dos poderes se ha ido deteriorando progresivamente. Señalaba aquí Sergio los primeros parlamentarios, incluso dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Liberal, dentro de la oposición, era gente, podía haber confrontaciones políticas, pero era dentro de un espíritu, digamos, de mucho más altura política. El debate tenía mucha, miremos la constituyente, por ejemplo, era otro nivel de debate y ahora hay que reconocer que eso tiene un deterioro y la Cámara de Diputados, como lo señalaron acá los colegas, está más cercano, es más a veces como representación popular mucho más legítima que la de un senador. Y bueno, y este es un país donde el dinero y la estructura es sumamente importante, entonces eso a veces impone dentro de los partidos más que un consenso, decir, bueno, esta persona o esta otra representaría a este partido y por lo tanto el propio partido influye, digamos, sobre apoyar ciertos sectores, ¿verdad? Pero creo que el tema de la consolidación de los partidos políticos por toda la crisis que hay, no solo en Paraguay, es una de las tareas que tenemos pendientes. Juan Carlos Baruja, fuiste intendente, sos gobernador, o sea, la representatividad popular en el sentido más puro, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves el Parlamento? O sea, ahora disputás para ser senador. Se suele decir que la Cámara de Diputados es como prisionera de los intendentes y de los gobernadores, porque finalmente ahí está el tema del voto, la representación popular. ¿Cómo ves el Parlamento en su comportamiento en general y cuál sería el aporte de alguien que ha venido, diríamos, subiendo los peldaños de la política desde el vamos? Estela, bueno, primeramente
quiero aportar mi experiencia. Como vos dijiste, tuve la posibilidad de ser intendente de 2 periodos de la ciudad de Paraguarí. También pasé por el Poder Ejecutivo, fui ministro de Agricultura, hoy gobernador, es decir, pasé por los 3 estamentos del Estado. Creo que tengo una experiencia interesante en el cual puedo aportar eso en el Parlamento y principalmente al próximo gobierno, que nosotros estamos seguros que va a ser Santiago Peña, para poder realmente llevar adelante las transformaciones que requiere el país. En cuanto a lo que es el sistema electoral, primeramente convengamos que nosotros los del Partido Colorado no fuimos los que impulsamos la modificación de este sistema. Al contrario, yo creo que fue la oposición pensando que esto podría perjudicar al Partido Colorado y no se dieron cuenta que antes que perjudicarnos, básicamente nos han beneficiado. En las últimas elecciones municipales hemos crecido 20% en la representación de las concejalías. Y yo estoy seguro que en el próximo, que el 30 de abril, de los 17 que hoy tenemos, podemos tener mayoría propia en el Senado. Tienen también muchos recursos. Pero bueno, eso es algo que ellos están diciendo. Ellos modificaron, cuando hicieron la modificación, supongo que tuvieron que haber analizado esa posibilidad. Pero cuando se hace un proyecto de ley o se hace una gestión pensando en contra de, ocurren estos tipos de errores. Eso es lo que yo veo de la oposición. Hacen un proyecto o trabajan contra el Partido Colorado principalmente, ¿verdad? Y finalmente hoy lo que vamos a tener, en mi opinión, va a ser un parlamento de mitad Colorado y mitad del Partido Liberal, en mi opinión. Este 30 de La abril. verdad es que nosotros teníamos que pensar efectivamente que estábamos enfrente a grandes narcotraficantes y a gente que tiene fortunas malavidas cuantificadas, ¿verdad? Cuando teníamos que analizar las listas de bloqueadas. Entonces, no es que ellos ganan legitimidad. Ellos lo que son es una asociación ilícita para delinquir. Y han comprado votos, gastan fortunas que no declaran a través de la ley de financiamiento político, y eso, Juan Carlos, no es ganar elecciones, eso es comprar elecciones y proteger negocios. Entonces, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere, y lo que no quieren escuchar ustedes es que son grandes delincuentes organizados que compran y secuestran la voluntad popular, y eso lastimosamente se potencia con el sistema de listas desbloqueadas. Pero mientras que los delincuentes estén enfrente, no hay sistema electoral que, mientras que la justicia no funcione, ningún sistema electoral va a poder permear a esa delincuencia que hoy resistimos y combatimos con mucha entereza, con mucha honestidad y con mucha convicción un grupo de personas. Así que no es que hacemos contra el Partido Colorado. Los colorados nos van a votar porque creo que hay muchos colorados de bien que están hartos de ustedes. Si me permitís, Estela, Sí, claro. Este tipo de política a nosotros particularmente nos conviene. La actitud agresiva de odio que la diputada está haciendo No, contra yo no te odio, te desprecio. Desprecio tu forma de hacer política. Bueno, sí, puedo hablar nomás. Yo te escuché, diputada, en toda tu expresión. Entonces, este tipo de acciones de odio, de agresividad, de decir que nos representamos, de menospreciar el recorrido electoral de cada persona, esto es lo que a nosotros los colorados hace que nos unamos más fuerte y nos fortalezcamos. Por eso que la campaña ANR nunca más no tuvo el resultado que ellos quisieron. Y ojalá, perdón, Estela, ojalá que siga este tipo de actitudes y de ataques. Porque cuando tuvimos el revés electoral en el 2008, y si uno analiza, es porque el candidato que no ganó no tuvo esa posición de odio. Si uno analiza la gestión de gobierno Lula, la gente, los ministerios que tuvieron mejor gestión, como el caso de la señora Esperanza Martínez, no le persiguieron a los colorados, como sí hizo Efraín Alegre cuando fue ministro de Obras Públicas, que le echó a los colorados, que le tiene un odio a los colorados. Para nosotros el mejor candidato es Efraín Alegre. Entonces, ojalá que la diputada siga con esa actitud de odio, de declararnos, decirnos todo que somos narcotraficantes, no valorando lo que yo soy dirigente de base de Paraguarí, mi familia me formó, soy ingeniero civil y me declaran narcotraficante. Ojalá que sigan así. Yo no te dije narcotraficante, dije que tu partido se financia con dinero narcotráfico. Claro, pero dentro del análisis general que se hace, gobernador, no se puede negar que más allá del sistema del desbloqueo, hay una incursión muy importante del dinero en la política y que ha modificado el sistema más allá de lo legal. Estela, yo soy partidario, no soy partidario de este sistema, y lo dije, que este sistema implicaba
que los Porque recursos entre ustedes mismos, claro, o sea, pero yo he hablado con fuimos Colorado y me nosotros. dicen, no puedo yo ganarle a fulano de tal, porque fulano de tal mete $2 millones y yo no tengo esa Claro, plata. Estela, yo me gustaría, si vos me preguntás personalmente, que luego la lista cerrada, ¿verdad? Porque este sistema electoral nos pone en desventaja a aquellos que no tenemos los recursos que tienen otros. Pero no fue una propuesta del Partido Colorado. Y si llegaras al Senado, ¿plantearías y apoyarías una modificación? Sí, al para menos que volver a sea la lista una cerrada? vuelta. Yo plantearía, en mi opinión, si vamos a hacer voto preferencial, que sea una vuelta. Por ejemplo, la interna. Pero la general es que ya se ha cerrado. Creo que el sistema peruano tiene así. Sí, O me dijeron. colombiano, Peruano me que los dijeron. colombianos también tuvieron Y en la que interna ir para hay atrás. lista desbloqueada. El tema lista desbloqueada, Diputado. yo creo que no partió ni siquiera de un partido. Esto es de un establishment de pensadores mediáticos que impulsaron esto. Y el Parlamento, volvemos al punto original, ¿verdad? La formación de los parlamentarios. Nadie hizo un análisis profundo de esto. Si como fue etapa de varios diarios, ¿verdad? Así fue, porque si ustedes hacen el análisis cómo fue el proceso, fue etapa de varios diarios y se presentó como una gran solución a la política paraguaya. Entonces, ¿qué hicieron la gente del Parlamento? Votaron lo que querían los medios, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas. Yo ni siquiera creo que un partido político haya impulsado. Yo creo que esto salió de un análisis que se hizo en un sector que establece etapas de diarios y bueno, y a partir de ahí se aprobó esto, ¿verdad? Tuvo la aprobación de absolutamente todos, ¿verdad? Y Pero esta yo, es una yo cosa, estoy de acuerdo esta con es la una cosa. diputada en el sentido de que si no hay un gran consenso político de respeto de reglas y hacer que la voluntad popular sea realmente eso, sin que el dinero tenga una influencia tan grande en las elecciones, es muy difícil. No hay sistema electoral que aguante esto. Pero esto que se habla hace más de 15 años, Pero esto empeora. que se habla del costo del voto. Hace 15 años más o menos Pero se habla de esto. el modelo es mucho más complejo aún. O sea, ahora empeoró el lavado y la narcopolítica. ¿Por qué? Porque hay dinero negro por el costado que se blanquea, ¿verdad? Y hay gente que tiene, o sea, la plata es el día, al escuchar a alguien decir que el día de las elecciones es el día en que hay mayor cantidad de delitos realizados en el territorio paraguayo al mismo tiempo, porque miles de votos son comprados y eso es un delito. Entonces es el día en que hay una cantidad de delitos cometidos a ojos abiertos de toda la sociedad paraguaya, pero no se puede controlar. Pero no solamente es un problema hoy empeorado por la narcopolítica, sino nosotros tenemos un modelo patrimonialista de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que ocupa el Estado, y en este caso el Partido Colorado, el gobierno nacional, hace 70 años, con pequeños meses de diferencia del gobierno de Lugo, toma los bienes públicos para uso privado. Se toman las ambulancias, se toman los planes sociales, los cargos públicos, yo te saco, yo te pongo, yo le descontrato, yo te contrato, yo tengo 20 cargos. O sea, hay todo el dinero del Estado se usa para beneficio de un sector. Entonces, o sea, la desventaja es tremenda. Entonces, aquí lo que hay es una plutocracia, o sea, es aquel que puede administrar recursos lícitos e ilícitos, públicos y privados, es el que tiene chance. Y no es un debate como en la sociedad se pretende que sea un debate de ideas, de propuestas, etc. Entonces acá cada vez esto se va comprometiendo más, pero como sistema, ¿verdad? Como sistema, y va tomando incluso a partidos de la oposición. O sea, esto no es un tema netamente de un sector. Mayoritariamente e históricamente hay una responsabilidad del Partido Colorado, pero como es un sistema, abarca a los 3 poderes del Estado y abarca incluso a los gobiernos departamentales y municipales. Entonces es como que se toma el botín del Estado para uso privado, ¿verdad? Si yo soy ministra de salud, uso la ambulancia, uso esto, uso aquello, le pongo a mis operadores, etcétera, los cargos públicos. Entonces, acá se va creando un Estado casi fallido democráticamente. Sí, además la sociedad Esta es una necesitada caquis. de esos recursos no lo va a rechazar. Claro, lo que pasa es que como esta es una sociedad que nunca aprendió de derechos, acá la gente no cree que es un derecho, cree que la atención de los servicios públicos es un favor político. Yo a veces le digo a mis hijos, como senadora, y le tocará acá a los colegas,
parezco más una trabajadora social que una senadora, porque le tengo senadora, le falta el clavo, senadora no tiene para esto, o sea, no existe el hecho de que yo, ciudadana paraguaya, me voy al hospital del cáncer aquí o allá, entro y me atienden porque soy una ciudadana y recibo los servicios. No, le tengo que pedir a alguien, le tengo que pedir un favor. Y la gente cree que los servicios públicos en derecho son favores de alguien. Y eso es muy grave como sociedad en su conjunto. Por eso que las grandes transformaciones es cambiar por un Estado de derecho, que la ley sea igual para todos, que el sistema de salud sea igual para todos, que haya para todos, que no se necesite intermediación política. Ese es nuestro desafío y eso lo vamos a hacer este año cuando ganemos las elecciones, sí, que no va a ser Santi Peña. Y el voto nos ven como una obligación tampoco, ¿eh? Claro. Nadie ve como una obligación el voto. Hay que decir, esta es una caquistocracia, ¿verdad? Y además de eso, pensar que solamente la modificación del voto preferente trae bienestar es un graso error. Nosotros tenemos que modificar el sistema electoral. Pero ¿qué es lo que pasó con las claques? En la Cámara de Diputados, puedo hablar, se abroquelaron y dijeron hasta acá nomás van a avanzar. Acá hay que modificar, por ejemplo, el sistema de conformación de mesas. Tiene que ser por sorteo, tiene que ser una carga pública. No puede ser que el Partido Colorado y el Partido Liberal y otras fuerzas estén pagando mesarios que después traicionan, porque hoy es más barato, y me dirán acá los que tienen más experiencia en eso, a lo mejor Baruja nos puede contestar, que compran ya mesarios nomás, porque les sale más barato, puede comprar el mesario. El tema de la identificación biométrica del elector para que se deje de cargar urnas de gente que no vota. Otro de los temas, nosotros en campaña de las municipales nos vamos, por ejemplo, a Chinocué. El local electoral más cercano de Chinocué está a 23 kilómetros. Claro, ¿quiénes le llevan a esa gente? ¿Quiénes le adoctrinan y le humillan a esa gente en el día de hoy? No es la Alianza Encuentro Nacional, va a ser el Partido Colorado. Quienes le suben como ganado en un ómnibus, le llevan, le pagan, le dan su ayudomí y se van a votar 23 kilómetros. Pero no tienen otra opción. ¿Cómo van a caminar? En medio de... Entonces acá hay cosas que se tienen que modificar en cuanto al sistema electoral. Las famosas juntas cívicas se convirtieron en una gavilla. Hay que desterrar eso. Esa no es una junta cívica. Es una ponenda de algunos partidos políticos que están hace 33 años exactamente en la misma junta cívica jodiéndole. Hay que hacer que funcione la fiscalía. ¿Qué condenados tenemos por delitos electorales? Se toma ya normal. El tema del transporte público tiene que ser gratuito el día de las elecciones y dejemos de bastardear la política transportando como lo hacen. Compran todo lo que hay. ¿Ustedes creen que hay un solo móvil el día de las elecciones que no sea de los partidos tradicionales? Cero móvil hay. Todo, taxista, Uber, moto, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Terminan transportando nuestros votos, inclusive de gente un poco más consciente, pero no hay otra opción. El sistema electoral paraguayo se tiene que transformar y se tiene que revisar profundamente de manera tal a hacer... Me decía a mí, visitando un poco a algunos jóvenes de empresa, hay mucho ausentismo, ¿verdad? No solamente por la falta de sanción, sino también porque se hace a lo mejor un día domingo. ¿Por qué no lo hacemos entre semana y que los empresarios vayan habilitando a sus trabajadores por tandas para ir a votar, por ejemplo? Tenemos que alentar la participación, hay que hacer una lluvia de ideas y no entender que solamente el sistema de voto preferencial es el gran problema. Nos condena el propio sistema y yo voy a seguir resistiendo y voy a seguir señalando. Entonces, y eso no va a hacer que por eso vos ganes o pierdas, Baruja. Yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir, porque cada voto que por Katia González se vaya a las urnas es un voto legítimo, es un voto que no se compra, es un voto al que no se le humilla, es un voto que después no va a pagar contrafavor a nada. Bueno, hablando de pagar, a la vuelta de la pausa les vamos a consultar cuánto costó la campaña de cada uno de ellos, porque bueno, hay sumas siderales que se mencionan extraoficialmente en las campañas individuales de los candidatos. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto para saber y conocer más sobre las propuestas de candidatas y candidatos
al Senado para este próximo periodo 2023-2028. Y antes de ir a la pausa, preguntábamos cuánto les costó la campaña durante las internas. En las internas, ¿cuánta plata gastaron? ¿Cuánta plata declararon? ¿Y cuánto saben que gastaron otros candidatos o candidatas? Porque se hablan de cifras multimillonarias que jamás se van a poder recuperar con el salario de un senador o senadora. A Sergio Rojas le pregunto, diputado y candidato al Senado, ¿cuánto gastaste en tu campaña? Bueno, yo mi campaña principalmente se basó en las candidaturas a diputados. Yo tuve 8 candidatos a diputados en Central y un candidato en Alto Paraná. Yo solamente tuve en 2 departamentos presencia. Central tuve el acompañamiento de una estructura muy buena, que es la estructura de los intendentes. Ustedes saben que ellos tienen una fuerza extraordinaria en sus ciudades. 8 intendentes de Central me han acompañado de 10 que son liberales. Y bueno, yo en lo personal, mi presupuesto fue alrededor de 400 millones de dólares, pero sí, sobre eso hay que agregar claramente de que he tenido 8 candidatos a diputados en Central y 1 en Alto Paraná que me han acompañado, y hemos tenido 8 intendentes municipales. En total tuvimos alrededor de 12 candidatos a concejales departamentales que estaban también muy ligados a esas estructuras municipales que nos han acompañado en Central. O sea, tu campaña se basó en una especie de, digamos, cooperativa de candidatos. Una pirámide de candidatura, porque eso así, en la práctica eso así funciona. Eso así funciona, sí. Y nosotros solamente, si ustedes ven en qué departamento hemos tenido votos en las internas, solamente en 2 departamentos que son Alto Paraná. Yo en Asunción no hice ninguna campaña, no tuve ninguna presencia. Por una cuestión estratégica, es imposible abarcar todo eso, que tenga un caudal económico muy grande, ¿verdad? De hecho que aquí, en los partidos tradicionales, ¿cómo un senador llega a los espacios? Haciendo acuerdo con los candidatos a diputados. Los diputados por lo general son los reyes territoriales y haciendo con candidatos a concejales departamentales. El caso de los partidos más pequeños como Katia, ¿verdad? Ellos iban por una cuestión de imagen y tienen muchos votos sueltos en diferentes puntos del país. Y el caso también yo creo del Frente Guazú sí que es más ideológico, más de izquierda, más de formación, ¿verdad? Los partidos tradicionales, un candidato a senador sí o sí debe acordar con candidatos a diputados si quiere tener éxito. ¿En qué puesto estabas en la lista de tu movimiento y en qué puesto quedaste en la lista del Senado? Yo era opción 3 de la lista 22 que acompañamos a Hugo Fleitas y terminé ganando esa lista. Me posicioné en el 1 y en este momento en la lista de la Alianza de la Concertación soy opción 3. Porque el equipo del oficialismo, que es el equipo de Efraín Alegre, nos hizo 2-0 en el Senado y ellos llevaron opción 1, opción 2 y nosotros quedamos opción 3. O sea, yo soy la disidencia dentro del partido. La misma pregunta para el gobernador Baruja. Como dijo el diputado, realmente yo también, y es lo que hacemos dentro de los partidos tradicionales, generamos alianzas en los diferentes departamentos con candidatos a diputados. Por ejemplo, en mi caso particular, en el departamento central, yo trabajé con Orlando Arevalo, que fue mi candidato a diputado. En Cordillera trabajé con el doctor Caballero, o sea, estuve en 5 zonas aproximadamente, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es costo entre lo que fue mi aporte personal y lo que fue el movimiento para mí en particular, alrededor de 500 millones de guaraníes, pero cada candidato otra vez tuvo su propio gasto, o sea, que hay que ir... ¿Y la estructura de la gobernación te habrá ayudado? Ser gobernador. Claro, la gestión principalmente, lo que yo pude hacer como gobernador, yo creo que sumó para el electorado, porque yo creo que la gestión, y en esta interna al menos se vio reflejado, que tuvo su peso. Porque si vamos a hablar por estructura del Estado y recursos financieros, el oficialismo a nosotros nos superó en recursos financieros y también nos superó en estructura. Porque vos podés decir, yo tenía la gobernación, pero mi adversario tenía todo el Estado paraguayo en mi contra, e igual tuvimos un resultado positivo. Así que también hoy hay una valoración de la ciudadanía que no todo es dinero. El dinero es importante, pero no te hace ganar las elecciones. Y eso está demostrado en todas las internas coloradas. Hasta hoy prácticamente una interna colorada casi nunca ganó el oficialismo. Bueno, pero Carter tiene muchísimo dinero. No, pero igual 5 años atrás tenían dinero y teníamos la estructura del Estado y perdimos. Sí. Es importante, sí, pero no es determinante, ¿verdad? Ahora, en el 2008 nosotros teníamos todo el Estado paraguayo con todas las binacionales, por decirlo así, tiramos todas las turbinas, igual perdimos grande, ¿verdad? Entonces también es importante, y si uno solamente centra su discurso en decir que todo es votado, comprado, yo creo que es menospreciar un poco a la ciudadanía, ¿verdad? Pero antes de ir a
a Esperanza y a Katia. Y los operadores están dentro de ese cálculo que ustedes nos están diciendo, 400 y 500 millones de guaraníes, porque el Partido Liberal y el Partido Colorado no se mueven sin operadores políticos a nivel de base, a nivel territorial. Y los operadores no viven del aire, necesitan dinero para poder hacer campaña. En mi caso particular, los operadores, yo no tengo operadores pagados, sino son la expectativa y la esperanza de la posibilidad o lo que vos le pudiste haber dado como una especie de agradecimiento a lo que le llegaste a hacer por ellos. O sea, en mi caso particular, ¿verdad? Yo no tengo operadores pagados, ¿verdad? Pero en general tienen cargos públicos, pues. Y bueno, son... Esa es la ventaja que tiene el Partido Colorado. Y sí, y también ocurrió cuando la oposición estaba en el gobierno. Si vos mirás la cantidad de funcionarios públicos, no es que el 100% son afiliados al Partido Colorado. Probablemente la mitad de ser. 30-40% del Partido Liberal y 20% son de diferentes otros partidos que también llegaron en gran mayoría con el mismo sistema y con el mismo propósito. O sea... no es solamente patrimonio del Partido Colorado cuando estuvimos en el poder que se le otorgó cargo a algunos referentes del partido. Sí. También la oposición hizo lo mismo. Diputado. No. Te quiero más decir lo siguiente, solamente el 6% de los funcionarios públicos son liberales. Nosotros llegamos a hacer cálculo, ¿verdad? Y eso empeora mucho más en materia de justicia. Si vos te vas, por ejemplo, en materia de fiscales, todos los que son funcionarios, 97% pertenecen a la ANR, ¿verdad? O sea, son mayoritariamente. Nosotros, nuestros operadores, la sociedad está dividida en buena parte, por sobre todas las cosas, los mayores a 30 años son o liberales o son colorados, la gran mayoría, no todos. Entonces, tu operador político es aquel que es miembro de una comisión vecinal, aquel que está en la capilla, aquel que está en el club deportivo, es dirigente. Entonces vos le llegas y lo transformas en un activista político, ¿verdad? De la actividad social, que son los clubes deportivos, que son las capillas, que son las iglesias evangélicas, las comisiones vecinales, lo vas ahí captando para que se conviertan en referente de la sociedad. Y así como uno tiene influencia en un club deportivo, en una capilla, también eso hace que ellos puedan atraer también electores el día de las elecciones. Por lo menos así funciona la oposición, ¿verdad? Vas viendo quién es el que tiene influencia en un barrio, en una zona, y lo vas captando, lo vas visitando. Esperanza. Bueno, ustedes saben que nosotros siempre somos más militantes que tener una estructura basada, digamos, en operadores políticos rentados. Yo hice una declaración inicial de 10 millones de guaraníes, después hicimos una actividad que fue pública, hicimos una cena a 200.000 guaraníes la adhesión, llegamos a vender creo que 270 y pico, de 77 entradas. Tuvimos allí un ingreso de 33 millones de guaraníes y después tuvimos algunos aportes más, ¿verdad? Pero no llegamos ni a 100 millones, menos, mucho menos que eso, ¿verdad? Y guardamos también porque queremos en realidad usar en esta. Lo que gastamos fue en acompañar a los compañeros en los territorios para el tema de combustible, para las reuniones. Como nosotros ya somos lista 40, yo ya soy lista 40 opción 4 desde las internas, lo que hicimos fue gastar en folletería, unos afiches míos con otros compañeros candidatos a diputados, candidatos a concejales o a gobernadores, etcétera. Bueno, esa fue bastante modesta nuestra campaña. Katia. Bueno, primero voy a decir que Baruja ya en la interna nomás gastó 2 años de salario, de 5, ¿está? Que quede claro. Realmente de vocación de servicio. Segundo, para hacer un poco de pedagogía en este tema, lo que te pide el SINAFIT es fondos no monetarios utilizados en campaña electoral. Lo que yo declaré fue ahí tenés que declarar inmuebles, tenés que declarar equipos de transporte y donaciones no monetarias. Yo declaré mi vehículo, que era el móvil con el cual yo me iba a mover, y uno le tiene que cotizar a su auto de acuerdo al valor que tiene, ¿verdad? En el caso mío es de 100 millones de guaraníes, ¿verdad? Después, detalles de fondos monetarios destinados para solventar gastos de campaña, te pide otros ítems: efectivo, depósitos, cuentas a cobrar, donaciones y préstamos contratados para financiar la campaña electoral. En tal sentido, lo que yo utilicé realmente de dinero en efectivo para la interna, porque nosotros éramos una lista de consolidación, fue 1 mes de salario. Es lo que yo dije, esto es lo que yo puedo gastar.
Que son 30 millones. Que son 23.500.000 es lo que te depositan. También hay una cosa que nosotros ganamos 40, eso no es cierto, ¿verdad? La gente dice que ganamos eso, no digamos lo que se deposita, efectivamente es ese dinero. Y en el último te habla el detalle de los egresos de campaña electoral. ¿Y qué es lo que yo básicamente hoy declaré ya en el SINAFIT? Fue la contratación de mis redes sociales. Ustedes saben, yo trabajo mucho en redes sociales y tengo hoy un pequeño equipo de apoyo que edita los videos, entonces las facturas que están declaradas son esas y además de eso el combustible, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos un gasto de campaña súper austero, de posicionamiento, y básicamente lo que hace la Alianza Encuentro Nacional es hoy invitar a un grupo de ciudadanos, y lo que hicimos fue validar nuestras listas. Nosotros propiamente, nuestra competencia electoral está el 30 de abril. Somos un partido de élite, un partido de cuadro, un partido que invita a la renovación. No hay prácticamente candidatos acá del Recutú, 100% de renovación en la Cámara de Diputados, y bueno, un 90 y algo % en la Cámara de Senadores. Sería yo la parlamentaria de la reelección y el senador Patrick Kemmer. ¿Y cuánto suma lo que Y realmente? eso, un mes, 19.800.000 guaraníes que están... Ahora, nobleza obliga. Nobleza obliga. No es lo mismo ser candidato a senador del Partido Colorado y del Partido Liberal Radical Auténtico que ser candidatos de terceras o cuartas fuerzas. Es decir, uno necesita 100.000 votos en el Partido Colorado más o menos para estar en un lugar de la lista ubicable, o por lo menos ahora con el voto preferencial se supone que del 1 al 45 es igual. Pero la disputa es mucho más competitiva, la disputa dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal Radical Auténtico en muchos casos, y la verdadera batalla para ustedes es en realidad las nacionales. Así es. Es las nacionales, pero también hay que decir que acá hay que hacer una profunda revisión, porque yo no puedo entender cuál es el negocio. Claro, Si va- vos hay 5 demasiados años de negocios. salario, Claro, ¿no? si el candidato al Senado, Juan Carlos Baruja, gastó 500 millones en las internas y supongamos que va a gastar otros 500 millones en las generales, va a invertir 1.000 millones En su candidatura. en su candidatura, y en realidad eso representa 4 años de salario del Congreso. Para aclarar nomás, cuando yo dije aproximadamente 500 millones, dije mi aporte personal y el aporte del movimiento. Porque Sí. nuestro movimiento también nos aportó un recurso para cubrir los gastos. No es que yo puse todos los 500 millones, ¿verdad? Entonces, para aclarar nomás, porque no hay que tomar lo que te O conviene. sea, eso es lo que costó Claro, tu banca, por ahora, tu Claro, candidatura. claro, pero es parte del proyecto, el movimiento, así como saben de Sergio, su movimiento habrá aportado, ¿verdad? Y también a los aportes individuales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representó, y como vos bien decís, Estela, no es la misma cosa. Nuestras internas, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, que realmente son internas reales, en donde no es que poder comprar tampoco la mesa. Ojalá pudiera ser así, sería casi un ideal, pero en realidad no, hay una fuerte competencia y un fuerte control de los dos movimientos que hemos competido para que eso no ocurra, ¿verdad? Entonces realmente los votos que ocurrieron son los votos que se reflejaron Pero finalmente. qué difícil que es hacer las elecciones. La verdad que yo muchas veces veo así como un túnel en el que es muy difícil salir. Me contaba un dirigente liberal, diputado Rojas, que el domingo, el día de las internas, ellos tuvieron sus mesarios en varios lugares, ¿no? Decía, porque el primer desafío pues, es llenar las mesas, tener un representante en esa mesa que cuide en teoría tu voto, ¿verdad? Y que no se venda, ¿verdad? Y decía él, bueno, yo me fui a llevarles la comida y no les encontré a ninguno de mis mesarios. El Mundial. Sí, pero, Sí, espera. pero ya tomó un compromiso, ¿verdad? Se comprometió, no, se fue, estuvo en la apertura y luego se borró, ¿verdad? Se fue a llevarle la comida, no le encontró a ninguno de sus mesarios. Y ese mesario les llama a las 19 horas más o menos a este dirigente liberal, le dice, quiero mi viático. Dice, pero ¿por qué te voy a dar viático si yo me fui y no estabas ahí? Y decía, esta persona me decía, le compraron a mis mesarios. Y se habla que cuestan más o menos 500 millones de guaraníes que no esté el representante tuyo en la 500 mesa. mil. No, 5 millones. 5 millones. 5 Ah, millones. sí. Claro, porque vos No, le pues, das la sí. cancha
abierta Sí. ahí. Al no estar tu representante, hace que tu adversario se quede con todos los votos Claro. de la mesa. 5 millones que decía Katia es más económico que pagar voto por Claro, voto. por eso es más barato ahora comprar al mesario. Entonces digo yo, qué difícil que es hacer política Así cuando que No es fácil. todo es dinero, porque en realidad todos están bajo riesgo, el que tiene dinero y el que no tiene dinero. El que no tiene luego directamente es solamente compromiso ciudadano, pero el que tiene igual habrá otro que le paga más. O sea, en realidad el dinero dicta las reglas en un gran porcentaje Hay de varios estas factores. elecciones. Te digo lo siguiente, tienes que tener, con el solo hecho de que tengas dinero, no vas a irte adelante. Tienes que tener la habilidad del trato con la gente. Vamos al Partido Colorado. Yo ni me imagino lo que habrá gastado este empresario de la construcción que se metió, ¿cómo es el apellido? Petengil. Petengil, ¿verdad? la carne. Y de la construcción ¿Y en también. qué número terminó Petengil, verdad? O sea, Del 2 al 6. el dinero es una cosa relativa, ¿verdad? O sea, el ex embajador de Qatar, que no sé, habrá hecho 1000 relaciones, 1000 aportantes, no sé en qué número terminó. Barchini. O sea, es una cosa muy relativa, es importante, es innegable eso, ¿verdad? Pero el solo hecho de que uno tenga dinero no te garantiza en absoluto que puedas ganar. Efraín Alegre, y esto entre nosotros nomás, ¿verdad? Nos ganó sin dinero en la elección del directorio anterior, ¿verdad? ¿Cuánto perdieron? No con Busarqui fue nuestro candidato. Nosotros estábamos convencidos que íbamos a ganar. Terminamos perdiendo. O sea, es una cosa muy relativa. Es importante, ¿verdad? Pero tiene que haber otros elementos más, ¿verdad? Y también los cuadros partidarios, tienen que haber lealtad. Y cuando vos tenés cuadros partidarios, tenés cierta lealtad también de la gente. Ahora, si te vas construyendo tus cuadros ya un mes antes o 2 meses antes de las elecciones internas, por supuesto que te va a ocurrir lo que le pasó a esa persona que habló contigo, ¿verdad? Hay que ir. O sea, Baruja. En el mismo ¿Cómo sentido, haces? Estela, en mi caso particular, la gente que se sienta a mi mesa hace 20 años que trabaja conmigo en política. Yo no pago un solo guaraní a mi mesario. No, tampoco yo te voy a creer. No, está bien, no crean, no importa. La gente que me conoce sabe. Son gente que están militando conmigo, que están trabajando conmigo, están convencidos, son amigos, son personas que están trabajando. Y como dice Sergio, y dije ya anteriormente, el dinero es importante, pero no es determinante. Si fuese por recursos, probablemente Petengil tenía que haber sido número 1 en la lista en cuanto a inversiones económicas. Y no fue así, ¿verdad? Entonces, realmente también implica conformar equipos de trabajo, pero si vos como un mes antes o 15 días le agarras a una persona y le pones en la mesa, lógicamente te puede pasar eso. O sea, Petengil gastó muchísimo más que vos. Estoy seguro que sí. Estoy absolutamente seguro. ¿Aproximadamente cuánto más que no vos? sé, pero fíjate nomás, tenía un PC sobre la avenida Mariscal López que era un PC prácticamente un presidente de la República, ¿verdad? Y tenía ahí gigantografía por toda la República del Paraguay. Y si era el dinero nomás que terminaba el resultado, hubiera salido número 1. Estoy seguro que fue el que más gastó. Se ve nomás, no sé, no tengo conocimiento, pero si vos mira, eso de Mariscal López tenía su PC. Si vos gastaste 500, ¿el que gastó? 5.000. No sé, 10.000. no te puedo decir. Nosotros estamos hablando del monto que generamos entre lo que Dólares. el movimiento. No, 5.000, 10.000 millones de guaraníes, digo yo. Pero bueno. Yo por la pinta que ando re burra, porque te cuento que el Sinafit es personal, debo ser la más burra de todo, ¿verdad? Porque el Sinafit es una declaración personal de gastos. Y creo que esa fue la pregunta de ustedes. Hoy ya estamos que el movimiento y que no sé qué, ya nos asustamos, parece de nuestros montos y nuestros ¿Ustedes años hicieron de... Sinafit? Sí, nosotros hemos rendido todas las cuentas, rendimos todas las cuentas correspondientes, cumplimos con toda la parte que la ley determina, ¿verdad? De hecho, que el Partido Colorado es uno de los que mejor cumple todas las leyes de financiamiento, de responsabilidad, y es cuestión de preguntarle a la justicia electoral si él rindió cuenta, bien nos rendimos, no es cuestión de querer burlarse, tomarse el pelo, como un poco la diputada se acostumbra a hacer, ¿verdad? Acá hay que hablar de realidad. Es cuestión de preguntarle a la justicia electoral si el Partido Colorado cumplió o no. Es cuestión de preguntarle al Tribunal Electoral Partidario si el Movimiento Honor Colorado presentó en tiempo y en forma las rendiciones de Pero cuentas. ustedes ningún presentan todo, Baruja. El problema es que mienten. El problema es que no existe Estado de Derecho. Todos supuestamente cumplen la ley de financiamiento político, pero no se audita. Y hoy los datos que está dando Baruja son espectaculares, porque él acaba de decir, hay que entrar un poco en lo de Petengil, hay que ver un poco cuánto costó, porque a la luz de las evidencias se puede, si se hace una auditoría seria de financiamiento político, ver cómo le mienten al Sinafit. Lo vamos a invitar a Petengil, senadora. No, yo quiero contar la experiencia de mi cena, ¿verdad? Lo que le costó. Una cena donde 270 personas, a lo mejor algunas me compraron 2 entradas, la misma persona,
mis familiares que me ayudaron más. Pero ¿cuál fue el momento de la rendición de cuentas? Si Estela Ruiz Díaz me compró, o Fito me compró una entrada de 200.000 guaraníes, yo después hice una planilla para presentar al Banco de Fomento donde puse tu nombre, tu cédula, claro, tu número de teléfono, a qué te dedicas, la dirección, y después puse la fotocopia de tu cédula, a pesar de que vos me hiciste una transferencia bancaria de 200.000 guaraníes, y el recibo que te di llevé a fotocopiar a la escribanía pública. Tuve que, no sé, todos los recibitos de 200.000, ¿verdad? Y uno mira eso y dice, pero qué riguroso. Y cuando uno ve al costado los millones, es casi como un insulto. Yo estuve 2 noches para hacer la factura de 200.000 de Estela, la factura de 200.000 de cosas, llenando una carpeta y cumpliendo eso. Claro, el Partido Colorado tiene funcionarios, tiene estructura, evidentemente, pero digo nomás que falacia se comete con esta ley de financiamiento político, porque en realidad lo que está allí es los 400 que se saca o se pone, pero todo lo que significa. Yo reitero, el día de las elecciones internas y nacionales es el día que más delitos colectivos se hacen en el Paraguay, a la luz de todo, incluso de las delegaciones extranjeras que nos visitan para controlarnos. Hay videos donde la gente está vendiendo su voto. Yo le llamé a los ministros de la Corte a decir, porque me llevaron algunos que eran alevosos, y me dijeron que intervino la Fiscalía. La verdad que no hice el seguimiento, pero necesitamos que 20, 30, 50, 100 personas se vayan presos por eso, para que la gente entienda que esto no es la normalidad, no es normal esto. Esto está alterado, ¿verdad? Y cada vez está en peor descomposición, ¿verdad? Y entonces, después, claro, imagínense en las condiciones de pobreza, alguien que, ya no sé más las cifras, algunos dicen que se paga 200 el voto, 300, 500, después ya hay también toda una fantasía, pero pongámosle 200.000, que se vayan 5 personas, son 1 millón de guaraníes, que es casi la mitad de un sueldo mínimo. Para una familia. Para una familia. Y bueno, y eso, y ¿por qué te dicen? Y bueno, porque ustedes lo tienen mucha plata. Nosotros nos dicen porque Katia y yo somos senadoras y se supone que somos multimillonarias por ser senadoras, no que vivimos de nuestro salario. Y por otro lado, el tema de que la política hay que pagar, no la política tenga que ser una militancia. Eso se ha destruido y yo vengo de esa forma. El Frente Guazú son militantes sociales, son militantes estudiantiles, son militantes del sector social trabajador que trabajan por una mística de cambio y cada vez se destruye. Entonces, imagínate, le decimos a nosotros, a los compañeros, sí, vamos a cambiar el Paraguay, y el otro le dice, no, tráeme 500.000, 400.000, 800.000, y ante esa practicidad tenemos que luchar para hacer. Por eso que siempre yo digo, el voto del Frente Guazú es el voto sano de este país. Representa todavía a esa parte de la sociedad que está luchando por un cambio verdadero, que tiene convicciones, que tiene una necesidad de dar su tiempo, dar su voto, dar su trabajo, en realidad por una cuestión de cambio y no realmente porque esto es un gran negocio donde yo voy a salir millonaria o millonario. Bueno, la mística va a poder o no contra el dinero, vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en contexto con nuestros invitados Esperanza Martínez, Katia González, Juan Carlos Baruja y Sergio Rojas. En un programa anterior, gobernador Baruja, dijiste, la candidatura al Senado es hoy similar a una candidatura presidencial por este tema del voto preferente. Cada candidato finalmente tiene que tener una estructura que lo acompañe porque se encareció terriblemente y porque individualizó la campaña. Ya no es el partido versus los partidos, sino que candidatos contra los propios colorados. Ahora tus compañeros de lista son tus adversarios, porque finalmente vas a hacer tu propia campaña para que a vos se te vote. Eso hace que no solamente el dinero sea un protagonista importante, sino también el candidato como tal.
Baruja. ¿Qué le propone a ese colorado, a ese votante independiente, para que le elija dentro de esa lista de 45 candidatos y para que apriete el número 3 del Partido Colorado? Estela, yo le ofrezco al electorado nacional, ya en este caso, no solamente el electorado colorado, toda mi experiencia y mi gestión, mi trayectoria como intendente de mi ciudad por 2 periodos, ministro de Agricultura, gobernador. Eso es lo que yo pongo a consideración. Pero un tema, por ejemplo, que diga, yo si soy senador voy a plantear este proyecto de ley. Un tema concreto que tengo es modificar la ley de la pensión del adulto mayor, eliminar la burocracia de la inscripción en el municipio y el censo, que sea de sanción automática, que aquella persona que tenga 65 años, que no tenga jubilación pública o privada, pueda recibir esta pensión. ¿Y de dónde va a sacar la plata si el Estado paraguayo no tiene más dinero? Aproximadamente, según los cálculos, faltan un poco más de 100.000 adultos, son un poco más de 100 millones de dólares. Ya he investigado y averiguado toda esta situación y yo creo que... ¿A quién le vamos a cobrar más impuestos para pagarle al adulto mayor? Yo creo que es cuestión de trabajar bien el presupuesto. Tengo un presupuesto de casi 13.000 millones de dólares año. Estamos hablando de un poco más de 1% a lo mejor de lo que se requiere para tener el 100% de la cobertura de la pensión del adulto mayor. Katia González. Es el proyecto de Clesi. De Clesi toda la verdad. Sergio no me deja mentir. No, esa ley ya está aprobada. Existe. O sea que no sé qué es lo que va a proponer. Es obligatorio hoy. Vos cumplís 65 años y tenés que cobrar. Lo que no hay es plata. ¿Entendés? La ley existe, entonces no tiene cero ley. La ley dice que tiene que inscribirse en el municipio. Eso es nomás para que la gente entienda. Cero proyecto. Porque la ley ya existe hoy. La universalidad del adulto mayor ya existe. Lo que no hay es financiamiento. Lo que necesitamos en el Congreso es generar realmente consensos para trabajar los grandes temas nacionales. Ninguna individualidad puede estar por encima de la institucionalidad. Y si no somos capaces de trabajar desde la concertación y desde las otras fuerzas políticas en proyectos que son perentorios e improrrogables como el de las cajas fiscales y su déficit, por ejemplo, y eso requiere una modificación del sistema de jubilaciones y pensiones, requiere una modificación además del sistema de gerenciamiento del IPS, separar lo previsional de lo sanitario, es algo que urge, dejar de funcionar en compartimentos estancos. Hoy tenemos por un lado el Ministerio de Salud, que en conflicto de intereses es a su vez prestador de servicio y regulador de todo el sistema. Tenemos los consejos locales de salud, tenemos además el Instituto de Previsión Social y tenemos la red de sanatorios privados. Necesitamos hablar porque la pandemia desnudó las fragilidades y las impotencias de un Estado incapaz de dar respuestas en un tema básico que es la salud. La salud y la educación. Un pueblo enfermo y no educado es un pueblo que no puede apuntar al desarrollo. Ese es un tema y va a ser un tema conflictivo. Otro de los temas es la ley del servicio civil. No podemos seguir teniendo funcionarios públicos parásitos al servicio de unos cuantos políticos. Necesitamos tener una carrera del funcionario público que fue fallida en la ley 1626. Y para eso hay que llegar a consensos y acuerdos. Y ya le quiero ver al Partido Colorado cuando los 100 sindicatos de sus prebendas vengan a decir que no se puede hacer la reforma de la ley de la función pública. No, eso partiendo de la base que se quiere la reforma. Por supuesto, están mintiendo, están diciendo los candidatos presidenciales que ellos quieren un Estado más eficiente. Pero no es cierto eso. Cuando se formó la Comisión de Reordenamiento del Estado en plena pandemia, ¿qué es lo que hicieron los colorados? Trancar todo. A la ciudadanía les digo, ¿quieren ustedes el mismo Parlamento que durante estos 4 años conspiró contra tu salud, conspiró contra tu educación, te vendió simplemente ilusiones? Seguí votándole a los mismos de siempre. Porque la realidad, por sus votos los conoceréis. Protegieron impunidad durante 4 años. Protegieron a delincuentes durante 4 años. Y un sector del Partido Liberal también. Entonces, urge hoy la revisión de la conformación del Congreso Nacional. Y les puedo seguir hablando de muchos temas pero más. Básicamente seguridad social y función pública. Y seguridad
seguridad hablamos de la cotidianeidad también, hablamos de la seguridad física de la gente, de la educación. Tenemos que mejorar, tenemos que unificar esta dicotomía que hoy existe en el tema de la seguridad nacional, en donde viven peleados el Ministerio del Interior con la Comandancia de la Policía Nacional, una FT que cada vez que pasa algo se le da más presupuesto y no se le pide rendición de cuentas. Estamos hablando de la inseguridad macro que hoy viven departamentos que son zonas lideradas. Y eso se logra con consenso y con inteligencia colectiva puesta al servicio de la ciudadanía. Y esa inteligencia colectiva tiene un costo político. Y el Partido Colorado, acostumbrado a la prebenda y a la devolución de favores, no sé si está dispuesto a pagar el costo político que tiene una reforma como de la caja de jubilaciones o una reforma de la ley del servicio civil o un presupuesto deficitario donde se pasan diciendo que son los salvadores del sistema. Perfecto. Diputado Rojas, ahora que vas a ser, para mí senador. Lo más importante en el Parlamento, hay cientos de leyes, yo creo que hay más leyes de lo necesario, ¿verdad? El tema del presupuesto general de gasto de la nación, por supuesto que un parlamentario solo eso no puede impulsar, ¿verdad? Hay que reducir drásticamente los gastos corrientes, cada día va creciendo más. Hay una figura que se creó, no sé quién ministro de Hacienda tuvo esa idea, las famosas transferencias intergubernamentales. ¿Qué eso es? Una empresa del Estado le transfiere recursos a Hacienda y se convierte en gastos corrientes. Hoy la idea general de todo el mundo es que un alto porcentaje de los impuestos va para salario o para gasto corriente. Eso es una mentira. Yo creo que 100%. A eso se le agregó lo que se llaman transferencias intergubernamentales. Yo creo que hay que crear una mayoría y transformar absolutamente el presupuesto general de gasto de la nación y ver también muy de cerca lo que son nuestra deuda externa. Hay muchos créditos que vienen con consultorías altísimas, a lo mejor los intereses son bajos, ¿verdad? En apariencia. Ese es un tema. Y el segundo tema, yo creo que hay una grave crisis de formación terciaria del sector privado en el Paraguay. Eso es un tema que hay que ver. Yo creo que la gran estafa... La Universidad de Garage. La universidad, no solamente, la gran mayoría de las universidades privadas, a toda regla una excepción, ¿verdad? Hoy salen cientos de profesionales sin tener una salida laboral, con una formación pésima, ¿verdad? Inclusive en cuestiones muy sensibles como la cuestión de la medicina, ¿verdad? Yo me doy cuenta que estamos súper atrasados en varios temas y tenemos que intervenir eso. En teoría, las universidades privadas son ONG, no tendrían que tener dueños, pero en la práctica sí todos tienen dueños. Es un tema que tenemos que revisar profundamente. Si vos me decís cómo lo vamos a hacer, y de verdad ni yo hoy en este momento no tengo la receta, pero yo sí estoy consciente de que ese es un tema que tenemos que revisarlo desde el Parlamento. Y lo que dice Katy es una cosa también muy sensible, el déficit de las cajas fiscales. Ustedes saben que en este gobierno que viene, policía y docentes van a dejar de cobrar van a colapsar. Nosotros va a haber una crisis. Va a haber una crisis muy seria en este gobierno que entra. Fue una consulta que hemos hecho al ministro de Hacienda. ¿Hasta qué fecha aguanta las cajas fiscales? Y te dice, mira, la caja de los docentes colapsan en 3 años y medio, la caja de las fuerzas públicas colapsan en 4 años y medio. O sea, hay varias cajas fiscales que si no tienen un auxilio del Estado van a colapsar. Y eso porque hay también una crisis... No, con auxilio del Estado, porque ahora ya tienen. Ahora ya tienen auxilio del Estado. Ya varios de ellos fueron auxiliados ya en el pasado, ¿verdad? Ese es un tema también que tenemos que revisarlo profundamente, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que podemos hablar desde el Parlamento Nacional, la cuestión de las tierras públicas, ¿verdad? No puede ser que hayamos pasado más de no sé cuántos años de Estado y hasta ahora las tierras públicas no han podido ser tituladas. Hay una crisis en ese sector. Yo soy un gestor permanente de los problemas que hay en el INDER, inclusive en los municipios. La burocracia impide hoy que el ciudadano pobre tenga un título de propiedad, que yo creo que es una de las razones también fundamentales para que uno pueda salir de la pobreza, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero principalmente eso debe también partir del Ejecutivo. Tiene que haber voluntad política del Ejecutivo. La fuerza del Ejecutivo es una fuerza extraordinaria. Y si no hay voluntad política, no hay por sobre todas las cosas conocimiento de la burocracia del Estado. Pero aquí nosotros tenemos un problema serio también con la gente que llega en el país. Muchos de ellos desconocen cómo de verdad funciona la burocracia del Estado y no saben dónde está el problema real. Yo creo que leyes sobran, ¿verdad?, en esta república, y lo que acaba de plantear Cabaruga es una cuestión que ya se aprobó, ¿verdad? La ley dice que todo aquel que cumple 65 años no tiene que ser más censado y tiene que cobrar automáticamente, pero no se cumple por falta de dinero. Yo no creo que sea por falta de dinero. En realidad el presupuesto general de gasto de la nación no lo van a creer, es un copy-pega desde que yo estoy en el Parlamento. Es un copy-pega. ¿Verdad? Yo no veo ninguna modificación. A lo mejor pequeños detalles se van modificando, ¿verdad? No veo yo ni un solo ministro, y algunos empeoraron. El ministro Rojas, creo que era el apellido, en el periodo anterior creó una idea que decía que además del salario le vamos a agregar
todo lo que son sus bonificaciones. No recuerdo cuál es el término que usó en la bicameral. Se convirtió en salario. El salario, la matriz salarial. La famosa matriz salarial, ¿verdad? La matriz salarial ese hizo fue que el mayor engaño de la historia. Ese fue un plan cartista. La matriz salarial que nosotros lo perdimos por un voto ahí en la bicameral de presupuesto, decía que, bueno, vamos a agregar todo, además del salario, todas las bonificaciones, claro. O sea, subieron los salarios de casi 25.000 funcionarios. ¿Y cuál era el argumento en ese momento del ministro? No, esto cuando salgan del cargo lo vamos a sacar todo de vuelta y volver al salario original, pero en la práctica no fue así, ¿verdad? Es más, siguen teniendo sobre esa matriz salarial bonificaciones. Claro. ¿Verdad? O sea, hay tantas cosas. Yo creo que la cuestión central es el presupuesto general de gasto de la nación en este momento, ¿verdad? Pero para eso hay que crear mayoría y tiene que haber voluntad de parte del Ejecutivo y tiene que haber un ministro de Hacienda que tenga un pienso y que no haga copia y pega de todos los presupuestos y te envía las mismas cosas, ¿verdad? Y siempre con un engaño, ¿verdad? Porque allá en el articulado después le dice que él unilateralmente él puede modificar el presupuesto y puede aumentar unilateralmente, ¿verdad? Y volvemos al tema original, ¿verdad? La falta de formación también de nuestros parlamentarios, que yo creo que no es problema de la clase, o sea, es problema de la clase política, pero se refleja en el Parlamento lo que es la formación pública, ¿verdad? De nuestros parlamentarios, porque al final todos vienen de instituciones públicas, se han formado. 90% de los parlamentarios no tienen ni la más pálida idea de lo que es el presupuesto general de gasto de la nación. Lo único que entienden es que tal entidad le dio tanto espacio, entonces quiere aumentar el presupuesto de esa entidad. Los parlamentarios no entienden la ley principal de la República, no tienen conocimiento básico. Bien para repartir no entienden el chiquitaje, pero no la cuestión central del presupuesto. Gracias, diputado. Senadora Martínez. Bueno, yo creo que la ciudadanía conoce muy bien al Frente Guazú, ¿verdad? Estamos en el segundo periodo parlamentario en el Senado y primero que nosotros tenemos una propuesta de bancada, no solamente, hay matices por supuesto porque cada uno de nosotros tiene a lo mejor experticias diferentes, yo estoy más en el tema de salud, de educación, otros están en el tema de la reforma agraria, otros están en el tema digamos de relaciones internacionales, etcétera. O sea, pero la primera propuesta es que nosotros desde el gobierno de Lugo tenemos lo que se llama un tapé Guazú, que es una línea programática que lo colocamos para disputar el Ejecutivo, llámese las candidaturas que tuvimos en su momento, o en gobernaciones o en municipios y también en los cargos plurinominales. Y en segundo lugar, nosotros intentamos tener una ética de bancada. Ustedes van a ver que creo que debemos ser uno de los pocos, para no decir el único, que tenemos una posición. Podemos ser los únicos y perder ante la mayoría, pero como se conoce nuestra línea política, defensa de los intereses sociales, del sector de los trabajadores, de políticas de desarrollo, de políticas de soberanía energética, o sea, hay temas que caracterizan al Frente Guazú, la defensa de las binacionales, con gente como los compañeros Canese, que tienen toda una historia, libros publicados, etcétera, y una posición de defensa desde el presidente Lugo. Entonces, en ese contexto yo creo que la bancada del Frente Guazú tiene identidad, tiene conducta y la gente sabe. Puede Pero estar la gente a favor, cuando vota al Frente Guazú se va a ir a decir claro. 1, 2, y en el 3, caso concreto 4. Les quiero dar uno de los temas que por supuesto es un tema que a mí me apasiona y que ahora estoy poniéndole énfasis, es el tema de la reforma de salud. Incluso ya ahora, al finales del periodo pasado, nosotros hemos conversado con la cooperación española para que el gobierno español, a través del Senado, por pedido oficial del presidente del Senado y el presidente de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Salud, inicie un proceso, porque a mí me parece que el sistema público español, basado en rentas públicas, descentralizado, basado en la atención primaria, con las diferencias obvias que hay en términos de inversión, se parece mucho al sistema paraguayo, ¿verdad? Donde casi el 70-80% de los recursos está en el Ministerio de Salud o en la Seguridad Social, ¿verdad? Y no en el sector privado. Y tenemos muchos aspectos que nosotros necesitamos enfatizar
como es la desconcentración. Nosotros necesitamos que el sistema de salud se desarrolle por áreas territoriales y estamos hablando de crear 6 áreas de desarrollo en el Paraguay. Claro, todo esto para debatir con los compañeros, 6 áreas de desarrollo y que podamos decir el eje norte, Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, haga su supersistema o su suprasistema de salud que pueda tener un nivel de resolución y construyamos un sistema a largo plazo, ¿verdad? No digo que se va a hacer en un gobierno, pero necesitamos un plan maestro de inversión, necesitamos un plan de desarrollo territorial del sistema de salud y esa experiencia tienen, entonces queremos empezar ya en este periodo a conocer estas experiencias para hacer nuestro propio sistema paraguayo. Senadora, tengo que consultarte esto por el peso específico que tiene un líder como Fernando Lugo en el electorado del Frente Guazú y en el electorado en general. ¿Cómo les va a afectar el hecho de que Fernando Lugo no esté haciendo campaña? Ni siquiera quiero plantearlo en otro sentido. ¿Cómo piensan que les va a afectar a ustedes como lista del Frente Guazú y Monguetá y a la concertación en general? Claro, nosotros por supuesto que no vamos a pretender que el presidente Lugo haga campañas, pero yo creo que el presidente Lugo está en el corazón de la gente, hay que reconocer, más allá de todo lo que se ha hecho, dicho en contra, digamos, de su liderazgo, sigue siendo uno de los liderazgos más importantes en el Paraguay. Entonces no es que necesitemos que Fernando Lugo vaya a hacer casa por casa ni esté con nosotros. Nosotros representamos una línea política que viene desde el 2008 y al cual nosotros sostenemos y damos proyección con él. Yo espero que a fines de mes o en los primeros días de marzo él vuelva aquí a Paraguay y lo tengamos más cerca, pero claro, no es lo mismo que esté con nosotros, eso es indiscutible, pero yo creo que Fernando Lugo está en el corazón de los paraguayos y las paraguayas, y cuando se habla de Fernando Lugo y cuando hablamos del gobierno de Fernando Lugo, está en la vivencia de la gente lo que se hizo durante ese gobierno. Y él es nuestro compañero, ¿verdad? Y nuestra propuesta forma parte de lo que hicimos con él en el 2008 y lo que hicimos en estos 2 periodos, reforzando sistemas de leyes, audiencias públicas, visitas, porque nuestra tarea parlamentaria, como la de todos los colegas, no es solamente hacer leyes, es también visitar asentamientos y visitar situaciones de irregularidades, situaciones de sequía, situaciones de todo tipo, porque no solamente nuestro rol es hacer leyes, sino es también ser control del Ejecutivo. El trabajo que hizo el doctor Querey en la bicameral como una contrapartida, ¿verdad? Yo no creo que ni los fiscales hayan hecho el trabajo serio y respetuoso que han hecho, ¿verdad? Entonces, por eso digo, nosotros somos un colectivo, somos un equipo donde tenemos varios Messi, esa es la ventaja. Y al gobernador Baruja le quiero preguntar también por lo que representa Horacio Cartes dentro del Partido Colorado, ¿cómo les afecta o les afectaría esta designación de significativamente corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos y si hubiera otra medida más del gobierno de los Estados Unidos en el futuro? Bueno, nosotros estamos muy confiados. El día de ayer fue un día muy importante. Asumió el líder de nuestro movimiento como presidente del Partido Colorado. Se hizo la proclamación de todas las candidaturas de la chapa presidencial en una fiesta cívica y en donde el proceso de unidad va caminando a pasos firmes, varios importantes referentes del oficialismo que ya están acompañando y las conversaciones que se van desarrollando. Y tenemos un candidato y una dupla presidencial de lujo que tiene ideas y propuestas claras para la ciudadanía. Hoy lo que la gente requiere es de propuestas concretas, soluciones a sus problemas, y eso es nuestro proyecto a través de Santiago Peña y Pedro Aliana lo tiene bien claro. Estamos muy confiados y estamos muy seguros que el 30 de abril la ciudadanía paraguaya nos va a dar su voto de confianza y va a votar por la lista 1. ¿No les afecta lo de Horacio Cartes? Nosotros hemos dicho ya, básicamente, hemos respetado la decisión del gobierno de los Estados Unidos y seguimos trabajando en nuestro proyecto. Horacio Cartes tuvo un gran triunfo en las internas partidarias, casi una diferencia incuestionable, y bueno,
seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando para... La ausencia del presidente de la República en el acto de ayer y de otros dirigentes y otros dirigentes del oficialismo. Y son cuestiones personales, pero ellos están trabajando ya en pos de la unidad. Yo valoro mucho la actitud y el gesto que está teniendo el presidente Mario Abdo Benítez, la actitud y el gesto de Arnoldo Wynn. La decisión de no participar yo creo que no afecta al proceso de unidad, es una decisión personal que tendrán sus motivos, pero el proyecto va caminando. De hecho, que en la primera sesión del día de ayer se ha oficializado los apoderados. En el caso de Wildo Almirón ha sido la persona propuesta por el movimiento oficialista, que te da la pauta que el proceso va caminando. Tenemos un minuto para cada uno para cerrar el programa con su lista, propuesta, llamado a la ciudadanía para votarlos. Diputado. Bueno, nosotros estamos más que confiados en la victoria de la oposición. Creo que en 2018 estuvimos muy cerca de triunfar sin recursos económicos. Creo que esta vez vamos a tener mayor acompañamiento por sobre todas las cosas del sector empresarial. Y la unidad de nuestro partido, que es el PLRA, se está dando, está muy avanzado eso. ¿El llanismo le apoya enteramente a Efraín Alegre esta vez? En un 100% estamos acompañando a Efraín Alegre. Puede haber matices, por supuesto, ¿verdad? Como en toda campaña electoral en un partido tan grande como el PLRA. Pero esta noche tenemos el primer acto. Yo salgo aquí de este programa y me estoy yendo al primer acto de unidad del PLRA, que justamente se va a realizar en mi domicilio particular, donde va a estar el presidente Efraín Alegre, y van a estar todos los intendentes central, que son del llanismo, todos los concejales, todas las autoridades de nuestro equipo partidario. Diputada. Bueno, la Alianza Encuentro Nacional es un proyecto parlamentario que pretende la renovación del Congreso Nacional y constituirnos en una fuerza política parlamentaria que sea capaz en la Cámara de Senadores y Diputados de controlar, legislar y representar con y para la ciudadanía. Somos un grupo de personas que tenemos trayectoria desde distintos ámbitos de la sociedad civil, y en el caso particular, bueno, ya vengo un periodo donde, a pesar de ser minoría de las minorías, hemos trabajado en una línea de propuesta que las cumplimos en un 100%. La Alianza Encuentro Nacional que empieza, digamos, en este periodo con el ejercicio de nuestra diputación, junto con la diputada Norma, prometió la eliminación de los privilegios parlamentarios y hemos cumplido eso. Fuera PIN de oro, fuera Parla Sur, 24.000 millones de guaraníes, que representaba un gasto de una cuota prebendaria perversa que no aportaba absolutamente nada al Paraguay. Además de eso, seguro médico VIP, cupo de combustible, jubilación VIP, nosotros hemos luchado, lastimosamente no conseguimos eliminar, pero sí conseguimos eliminar el aporte del Estado. Además de eso, trabajamos en proyectos como la educación dual, en proyectos como el tema de los bomberos voluntarios, y hemos demostrado una gestión comprometida. Tal vez, muchas veces, lo que amplificamos fue, digamos, la disputa o el debate acalorado de un carácter que va a mantenerse incólume, le moleste a quien le moleste. Y si le tenemos que enrejar a los colorados delincuentes que se van a sentar en la Cámara, vamos a proponer una reja ahí, porque hay gente que tiene que estar en la cárcel, no puede estar sentado dentro de un recinto que es de representación popular. Y esa va a ser Katia en la Cámara de Senadores, y eso van a ser mis parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así que no se olviden, si quieren renovar el Congreso, Alianza Encuentro Nacional, color amarillo, lista 9, porque del 9 nadie se mueve. Gobernador. Bueno, repito, yo creo que el Partido Colorado es el que tiene realmente la propuesta para la República del Paraguay. Nosotros estamos saliendo con nuestro proyecto presidencial, en donde llevamos el mensaje de que vamos a estar mejor, de que la ciudadanía realmente va a recuperar eso que está requiriendo hoy, que haya más trabajo, más seguridad, que bajen los precios de la canasta familiar, trabajar también que para el precio del combustible sea accesible, porque eso es lo que hoy requiere la ciudadanía. La ciudadanía requiere hoy propuestas concretas, no está con las agresiones, no está con los mensajes de odio que caracteriza básicamente hoy a la oposición. Pero entonces nosotros estamos absolutamente confiados que el 30 de abril la lista 1 del Partido Colorado con Santiago Peña y Pedro Aliana van a salir gananciosos. Senadora. Bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía que
el Frente Guazú es un proyecto político de profundo cambio social y del sistema que hoy mantiene este país tan desigual. Una élite muy privilegiada y la mayoría de los paraguayos y paraguayas sin derechos mínimos, sin derecho a la salud, a la educación, a la tierra, a la vivienda. Y necesitamos hacer transformaciones. Por eso que el Frente Guazú, desde el gobierno de Fernando Lugo, viene manteniendo una sola línea muy clara de actuar. Desde el Ejecutivo estuvimos 48 meses y nos echaron. Y desde el Legislativo, en la misma línea, defendiendo los derechos de la gente. Y creo que no es que venimos a prometer, vamos a dar continuidad a lo que hacemos todos los días. En este caso, en los 2 años parlamentarios y 48 meses de gobierno en el Ejecutivo con Fernando Lugo. Voten lista 40 y si quieren esperanza, opción 4. Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros esta noche, candidatas y candidatos al Senado para el próximo periodo, y nosotros en los siguientes programas vamos a seguir invitando a candidatas y candidatos de la Cámara de Diputados, de otras fuerzas políticas también para el Senado, para conocer sus propuestas y la realidad que nos plantean y cómo quieren modificarla. Así que les agradecemos que estén con nosotros esta noche y que nos hayan acompañado. Gracias, Estela. Así es, nos vemos el próximo miércoles.